Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. Avanza un nuevo orden multipolar, avanzan los BRICS, pero también avanzan las confrontaciones y el aumento del gasto militar y los reposicionamientos estratégicos. América Latina, o nuestra América, juega un papel preponderante en este nuevo escenario de disputa global. África, también los países del sur global, lo que llamaríamos la mayoría global realmente. ¿Cuáles son esas condiciones o esas evidencias de que hay tensiones en la región y que debemos estar alertas frente a ellas? Miremos algunas. Yanni, ¿qué está sucediendo en la región? Aumento del gasto militar, aumento del posicionamiento de Estados Unidos, aumento de la relación con la OTAN. ¿Eso hacia dónde se orienta? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué está sucediendo? Lo que estamos viendo hoy es una clara recomposición del poder hegemónico de Estados Unidos en la región. Es decir, de tratar ya no de incidir por medio de golpes militares, sino de incidir en los gobiernos, sean del talante que sean. Es decir, lo que interesa a Estados Unidos no es, y eso creo que lo aprende de China, es quién gobierna en un país, sino poder tener las alianzas en ese país, independientemente si es una persona con tendencia de izquierda, políticamente hablando, con tendencia de derecha, tendencia de centro o indefinido. Lo que vemos es que los acuerdos con la OTAN, los acuerdos con la DEA, los acuerdos, digamos, militares de Estados Unidos, con todos los gobiernos de la región, a excepción de Venezuela, se están llevando a cabo. Es decir, no hay ninguna adenda. Toda la recomposición en el Pacífico, toda la recomposición en el Atlántico, toda la recomposición en el Caribe. ¿De qué? De puntos estratégicos, como si se estuviese preparando para una guerra. Y esto llama mucho la atención porque ¿qué es lo que están pensando que puede ocurrir en la región? Que generarse una confrontación entre nuestros países, entre Colombia o Venezuela, entre Perú, Chile. O sea, ¿qué es lo que se está buscando allí? Y esto lo que está llevando claramente es a unos acuerdos que son y ponen en riesgo, digamos, la posición geopolítica de América Latina. Porque en una confrontación bélica, pues claramente nuestros países del sur podrían hacerse al margen, pero si ya están posicionados de un lado o de otro, pues claramente tienen que prestar, digamos, una ayuda. Ya lo vimos y tuvimos la desgracia de tener un batallón en Colombia peleando en una guerra como la de Corea, ¿cierto? Y pues sacan pecho los veteranos, pero digo, ¿por qué tuvimos que ir a una guerra que no es nuestra y que no tenía que ver nada con nuestros intereses reales? Eran intereses geopolíticos de dos potencias que se enfrentaban en una región absolutamente distante de la nuestra. Entonces, esa recomposición estadounidense en zonas estratégicas, de ahí que Colombia sea fundamental, de ahí que Argentina, la Patagonia sea fundamental, Chile, Perú, o sea, son territorios absolutamente importantes en caso de una confrontación mundial. Y esa recomposición militar no solamente está basada en ayuda, cooperación, está en equiparar fuerzas armadas, está en equiparar armamento, está en equiparar y generar dependencias militares de los estados. Es decir, usted me debe comprar toda la tecnología militar a mí, pero yo le digo cuándo la usa. Entonces se genera una pérdida absoluta de soberanía militar, dependencia absoluta militar, y en caso de una confrontación, pues yo de capacidad de responder no tendría, porque tendría que ir a un tercer país a pedir, digamos, casi que el permiso para utilizar estos arsenales. Entonces es grave, porque por acá va avanzando lo económico y los BRICS avanzan y cada vez se tejen más las alianzas. Pues acabamos de ver la cumbre de los BRICS que se hizo en Río de Janeiro el 6 y el 7 de julio, y allí vemos que es muy interesante no solamente la cumbre, sino las bilaterales que se van dando allí, China con Brasil, Rusia con Brasil, y estas bilaterales son muy importantes por los acuerdos que se logran, pero creo, y con preocupación se observa, es la cercanía que empiezan a tener estos mismos países, pero con la OTAN, que claramente está posicionada en desequilibrar, en descomponer a los BRICS, no solamente como lo hace Estados Unidos con sanciones económicas, sino también generando causas
Y de ahí empieza a tener sentido lo que estaba pasando en Cachemira, por ejemplo, entre India y Pakistán. Uno miembro y el otro a puertas de ingresar, o miembro, digamos, que va a ser de los BRICS. Entonces, lo que ocurre ahorita también con Irán, o sea, todas estas, digamos, confrontaciones bélicas a lo que nos están llevando es a decir que esas alianzas económicas no solamente pueden serlo en acuerdos económicos, deben también serlo en protección de la soberanía de estos estados, porque no tendría sentido, digamos, generar una alianza económica sin la protección de la soberanía nacional. Y es clave en este escenario la unidad, la verdadera unidad. Creo que ahí tenemos una distancia larga frente a lo que hemos tenido en lo que llamamos el primer ciclo progresista de Latinoamérica. ¿Y cómo están hoy las condiciones de esa unidad para poder poner condiciones en un escenario, en los BRICS, pero también poner condiciones frente a los enfrentamientos o bloques que se enfrentan, bloques hegemónicos que se van enfrentando militarmente? ¿Cómo va esa unidad latinoamericana? Recordaba las frases que la derecha o la ideología derecha trata de posicionar sobre Chávez. Y venderlo como loco, ese loco, lo que planteaba era que era fundamental la unidad latinoamericana para precisamente cuando llegaran esta guerra geopolítica tuviésemos mayor fortaleza. Hoy, por desgracia, en su momento decía que éramos como una mano, si estábamos con el puño todos juntos, pues éramos fuertes, si estábamos solos, pues los dedos se nos fracturarían. Y lo que encontramos es que estamos absolutamente fracturados todos, porque Chile va por su lado y critica a Venezuela y alianza con Colombia, pero también critica a Perú, pero también entonces Cuba, y todos van por su lado buscando su beneficio personal. Eso no estaría mal si no se estuviera poniendo en riesgo precisamente el proyecto latinoamericano, y el proyecto latinoamericano de soberanía latinoamericana, porque cada vez volvemos más a la dependencia económica, a la dependencia militar, a la dependencia de tratados, y con preocupación lo que vemos es que no hay una unidad ni siquiera para contrarrestar las políticas absolutamente fascistas que en este momento tiene Estados Unidos, de migración y encarcelamiento de niños, de migrantes, relacionándolos con mafia, porque creo que ese es el nuevo, y luego haremos un programa sobre el asunto, ese es el nuevo terrorismo de hoy. O sea, veníamos del comunismo, pasamos al terrorismo, hoy va a ser los migrantes vía mafia, es decir, todos tienen que ver con el, comillas, Tren de Aragua. 200 personas, solo uno tenía antecedentes judiciales. Entonces lo que vemos es encarcelamientos masivos, en cárceles absolutamente indiscriminadas y digamos con la violación absoluta de los derechos y garantías fundamentales, pero todo asociado a mafia, todo asociado al narcotráfico, todo asociado a, digamos, protegernos de algo que, entre comillas, Estados Unidos tiene muy bien dateado mediante la DEA, que son los cárteles. Entonces, vamos en contra, incluso lo dijo, vamos en contra de los cárteles y si nos toca invadir México lo haremos. Entonces, vía eso, pues puede entrar a donde sea. Colombia no controla los cárteles, voy a entrar a Colombia. Panamá no controla el canal porque pasa droga, voy a entrar al canal. Es decir, sería la posibilidad de entrar a cualquier país, violar y vulnerar su soberanía con un fin, entre comillas, superior, que ya no es el terrorismo, que ya es el narcotráfico. Narcotráfico como una excusa para seguir invadiendo y posicionándose en Latinoamérica. ¿Cómo sería o cómo entender, avanza el mercado, avanza la militarización y qué pasa entonces con los procesos organizativos y sociales? ¿Qué lugar están teniendo? Si eso hace parte de su agenda de discusión. Bueno, la buena noticia es que los movimientos y las organizaciones populares siguen allí, siguen existiendo, siguen resistiendo, pero hay algo que debemos reflexionar. Desgraciadamente, los gobiernos progresistas institucionalizaron los movimientos y las organizaciones populares. Es decir, los hicieron dependientes de una institucionalidad. Entonces, las dinámicas de rebeldía se pierden, las dinámicas de cooperación a nivel latinoamericano se cierran, y lo que vemos son grupos dando sus disputas, pero muy a lo local, ¿cierto? Entonces, lo que
le genera, y por eso les genera tanto miedo, les generaba tanto miedo el Foro de Sao Paulo, digamos, todo esto les daba miedo era porque era toda la unidad latinoamericana, pero por la base, no por los gobiernos, que también, pero era por la base, eran las organizaciones populares de cada país compartiendo experiencias, compartiendo formación, compartiendo riquezas en sus actividades. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen las economías diferentes? Los zapatistas en México, los sin tierras en Brasil, las comunas en Venezuela, las organizaciones indígenas en Bolivia, cómo se hace en el Perú, cómo se está haciendo en Chile los mapuche. Es decir, todas estas organizaciones que en sus países resisten tienen mucha potencialidad que podemos replicar. Ahí creo que han habido cortes en la comunicación, fracción en la comunicación, siguen solidaridades, pero realmente no el compromiso fuerte de unidad a unidad por la base, que creo que es lo que permite precisamente esa potencia de superar cualquier gobierno, pero siguen las organizaciones funcionando, siguen las organizaciones colaborando. Creo que por eso hoy es más que urgente volver a esos diálogos, volver a espacios de encuentro, espacios, yo celebro espacios como Claxo, que es más de corte académico y de corte investigativo, pero allí hay la posibilidad de encontrarse con otras personas e intercambiar, eso es fundamental, hay que volver a hacerlo, hay que volver a generar ese espacio de unidad latinoamericana por la base. Unidad latinoamericana por la base, que incluso nos permita también evidenciar esa realidad geopolítica tan compleja para poder ubicar decisiones allí y entender también la lógica extrema y fascista de Estados Unidos frente a Cuba, que sigue apretando, aún vulnerando los derechos humanos, los básicos derechos de los pueblos, apretando también a Venezuela y generando a través de sanciones un aconductamiento, como las sanciones que acaba de publicar contra el gobierno de Lula da Silva, preciso después de la cumbre de los BRICS, lo mismo con Colombia. Es decir, muchos retos y mucho análisis por realizar para poder comprender el momento actual que vivimos. Bien, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.